Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión académica. El tema que me tocó, pues para mí es un tema muy importante, muy grande, y hablar de alergias más comunes en los niños pues me tomaría por ahí unos 3 o 4 días, pero solamente tengo 40 minutos, entonces voy a tratar de hacer una cosa muy concreta y al final discutimos un poquito las preguntas que haya. Para entender la parte alérgica y para entender el tema de la alergia, yo quería empezar con este concepto. Es un concepto que seguramente muchos de ustedes ya habrán oído, que se refiere a la marcha atópica. Ha sido llamada así por algunos autores para entender qué es lo que está pasando en estos pacientes. Entonces aquí vemos en este cuadro esquematizado de 0 a 15 años de edad cómo las manifestaciones de la alergia se van presentando a lo largo de la vida. Tenemos inicialmente en los niños menores de 1 año que empiezan con manifestaciones gastrointestinales. Más adelante, entre los 1 y los 3 años, empiezan con manifestaciones en piel. Y en niños más grandecitos, entre los 3 y los 7 años, ya se empiezan a presentar el asma y la rinitis. Muchas veces en la adolescencia o en niños mayores, el asma se estabiliza, pero la rinitis va en aumento. Esto no es dogmático ni es siempre así, pero nos ayuda a entender cómo son esas manifestaciones a lo largo de la vida y cómo se van presentando. Entonces, a lo largo de esta presentación vamos a ver qué es alergia, porque me gusta empezar con ideas claras. Y definiciones de alergia hay muchas, pero me gusta esta en este momento que nos ayuda a entender cuál es la parte hereditaria de las manifestaciones de alergia. Entonces, en esta definición tenemos que la alergia es la predisposición hereditaria a producir anticuerpos de tipo inmunoglobulina E. Entonces aquí va contenido el concepto de herencia. Cuando papá y mamá son alérgicos, tienen muchas más posibilidades de tener hijos alérgicos. Si uno de ellos es alérgico, igualmente hay muchas posibilidades de tener hijos alérgicos, pero también estamos viendo con creciente frecuencia que aparecen niños alérgicos en familias donde antes no había estas manifestaciones, y más adelante vamos a mirar un poquito el porqué. Pero es esta condición genética la que impulsa a producir grandes cantidades de inmunoglobulina E, que es la piedra angular. La inmunoglobulina es la piedra angular para que el paciente pueda ser alérgico. Mi profesor de alergología clínica nos decía que no es alérgico todo el que quiere, sino el que puede por su condicionamiento genético. Las enfermedades alérgicas se van a dividir en las mediadas por inmunoglobulina E, donde hay propiamente una reacción antígeno-anticuerpo mediada por IgE, que son muy claras, son estas: la rinitis, el asma y la conjuntivitis. Pero también hay otras, como la dermatitis atópica, que están asociadas a inmunoglobulina E. En la dermatitis atópica no vamos a ver tan claramente esa reacción antígeno-anticuerpo inmediata, como lo vemos en las otras, pero sí vamos a ver que son pacientes que tienen inmunoglobulina elevada y que generalmente están asociadas a otras manifestaciones de alergia. Tenemos también, y cómo no decirlo, las alergias alimentarias y medicamentosas, que me imagino que habrá muchas dudas y preguntas al respecto, porque aunque no son enfermedades tan frecuentes, pues yo decía, ¿cómo voy a dar una charla de alergia y no voy a hablar de alergia alimentaria y medicamentosa? Y por último, unas palabritas sobre la urticaria y el angioedema. Entonces este va a ser como el recorrido a lo largo de esta presentación. La incidencia de la alergia. La alergia en este momento se está considerando un problema de salud pública, porque es que es muy frecuente. Aquí tenemos una incidencia en población general del 15 al 20% y con tendencia al aumento. O sea que se estima que más o menos en unos 50 años esto se va a duplicar. ¿Por qué? Bueno, eso es como muchas cosas en medicina, como el cáncer, como otras enfermedades,
que tenemos muchas teorías para explicar por qué está aumentando, pero realmente no hay ninguna que esté comprobada. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero lo que sí está muy claro es que en los niños la rinitis y el asma en un 90% de los casos se asocian a alergia. O sea, más o menos el 90% de los niños que tienen asma tienen un asma alérgica. No así en los adultos, que el porcentaje cambia. Hay factores predisponentes y factores que, digamos, que ayudan a la sensibilización. Entonces, ¿por qué se está volviendo esta alergia más frecuente? Pues ya les hablé de la parte genética, necesitamos tener un condicionamiento genético, pero también necesitamos un contacto con los alergenos, con los distintos alergenos a los que estamos expuestos. Uno es alérgico a aquello a lo que está expuesto. Uno es alérgico a lo que se come, a lo que se unta, a lo que se aplica. Entonces, esos alergenos, con la situación que estamos viviendo, digamos, ambiental, se están volviendo más alergénicos. Entonces, esa es una de las explicaciones de por qué la alergia va en aumento. Y en tercer lugar, los elementos que ayudan a la sensibilización, y aquí vemos una fotico tomada en nuestra ciudad de Medellín, donde está todos estos elementos que ayudan a la sensibilización son la contaminación ambiental, el efecto invernadero, las lluvias ácidas, el calentamiento global. Todas estas cosas han hecho que vivamos en un mundo cada vez más extraño y que de pronto ese sistema inmunológico esté, digamos, toreado para que se mueva a producir unas cosas que antes no producía y a reaccionar de una manera distinta frente a ese ambiente distinto. Voy a iniciar entonces, ya entrando de lleno en el tema, con la primera patología, que es definitivamente la más frecuente, que es la rinitis alérgica. Y para el diagnóstico de la rinitis alérgica tenemos unos estigmas alérgicos. O sea, en cuanto entra el paciente a nuestro consultorio, nosotros podemos, con una miradita, ya saber muchas cosas de ese paciente. Y a eso yo lo he llamado el fenotipo alérgico. Todos aquellos estigmas que nos van diciendo que ese paciente definitivamente sí tiene papeletas para ser diagnosticado como alérgico. ¿Y cuáles son esas? En primer lugar, son pacientes pálidos, ojerosos, tienen la piel seca, tienen pitiriasis alba, que no es exclusiva de la alergia, pero se asocia en muchos casos. Tienen queilitis, tienen lengua geográfica, la boquita abierta, el saludo alérgico, vienen rascándose boquita y nariz. Entonces, todas esas cosas ayudan. Y aquí miramos, por favor, ¿me pueden apagar las luces de adelante para mirar mejor la diapositiva, para que se vea mejor el contraste? ¿Qué? Por la grabación, pero eso, tal vez así se ve un poquito mejor. Entonces, acá está la lengua geográfica, que es una característica que se observa muchas veces en los niños, pero que es una característica variable. A veces está y a veces no está. Y las mamás le dicen a uno, no, es que cuando le va a dar la crisis se le pone la lengua así y después se le quita. O sea que esto es una cosa que no es constante, pero que ayuda, todas estas cosas ayudan en el diagnóstico. Y ya en cuanto a los síntomas de la rinitis alérgica, son básicamente 4, que eso sí, prácticamente siempre están presentes, que son la obstrucción, que tiene que ser bilateral. Si es una obstrucción unilateral es otra cosa, un cuerpo extraño, ya una hipertrofia de cornete por otras razones, pero siempre la obstrucción es bilateral, es continua. Los estornudos son en salvas, o sea, el paciente no estornuda 1 o 2 o 3 veces en la mañana, estornuda en rachas de 6 estornudos seguidos, para un ratico y vuelven otros 6. Son estornudos en salvas. Rinorrea acuosa, el pañuelo siempre en el bolsillo, es que no puede prescindir de él. Y el prurito, que es continuo. Ya hecho nuestro diagnóstico, ya tenemos pensado nuestro diagnóstico. Sí, este paciente tiene una rinitis alérgica. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con él? En el tratamiento tenemos varias cosas. En primer lugar, y como piedra angular del tratamiento, son los antihistamínicos. Los antihistamínicos los vamos a utilizar prácticamente en todas las enfermedades alérgicas, especialmente en sus primeras fases. Ustedes, como atención primaria, lo primero que tienen que hacer es iniciar tratamientos con antihistamínicos, porque esos van a mejorar mucho
la gran mayoría de los pacientes van a mejorar en su prurito, en sus estornudos, en sus manifestaciones y nos van a ayudar mucho. Y contamos con antihistamínicos sistémicos y tópicos. Pero cuando aquella fase de antihistamínicos ya no sirvió, porque hay pacientes que ya no respondieron a eso, y no, es que ya esa loratadina no me sirve para nada, contamos con los corticoides tópicos, ya en tercera línea de tratamiento los antileucotrienos, que ya están aprobados también para rinitis alérgica, y si todo esto no sirvió, tenemos la inmunoterapia, de la que vamos a hablar al final unas palabritas, y puse de último las medidas ambientales, porque yo tengo un concepto muy personal de las medidas ambientales que más adelante vamos a ver y se las puse ahí de última porque no me parece que sean muy fundamentales. En cuanto a los antihistamínicos sistémicos, ustedes saben que hay dos tipos de antihistamínicos sistémicos, los de primera generación o sedantes y los de segunda generación no sedantes. Los de primera generación son antihistamínicos muy viejos, esos se llevan más de como un siglo ya por ahí rodando por el mundo, han servido mucho, han sido muy eficaces, han salvado vidas y todavía siguen en el mercado y todavía siguen sirviendo, pero tienen el problema de que son sedantes, o sea que no los podemos utilizar para manejo a largo plazo y menos en niños porque les van a disminuir su actividad académica, los van a dormir, los van a sedar, entonces un niño que llega sedado al colegio pues no va a aprender, no va a tener iguales reflejos para jugar, o sea va a ser un niño por ahí quedadito, entonces no están recomendados para manejo a largo plazo de la rinitis en los niños por esa razón. Y tenemos los de segunda generación, que son los no sedantes, no atraviesan barrera hematoencefálica, estos sí que están recomendados. El único que tenemos en el POS es la loratadina, pero en este momento contamos en el mercado con estos 5. La loratadina y su metabolito, que es la desloratadina, es su efecto es más intenso que la loratadina. La cetiricina y su metabolito levocetiricina y la fexofenadina. Aunque hay unos que tienen unas efectividades un poquito mayores que otras, yo suelo decirles a los pacientes, vea, existe el que le vale 130.000 pesos la cajita de 10 o el que le vale 3.000 la cajita de 30. Es igual, o sea, el efecto realmente para mí en la práctica no hay mucha diferencia realmente importante entre estos antihistamínicos. Ustedes escojan el que quieran, dependiendo del bolsillo del paciente. Hay gente que no, es que yo tomo Alegra pues porque es que es el que más me gusta, pero es muy difícil de conseguir. Bueno, entonces tómese una cetiricina genérica. Incluso no hay tantas diferencias entre los genéricos y los comerciales. Utilicen genéricos, no hay ningún problema, pero utilícenlos. O sea, y los antihistamínicos a largo plazo no tienen ningún problema, son drogas muy bien toleradas y sí que mejoran los síntomas de los pacientes, entonces no hay ningún problema en utilizarlos. Contamos con antihistamínicos tópicos que son antihistamínicos y cromonas. Entonces, dentro de los antihistamínicos está la levocabastina y dentro de las cromonas tópicas está el cromoglicato disódico que está en el POS. Si ustedes quieren tener una mucosa nasal hidratada y limpiecita, pues utilícenlos, pero realmente no sirven para mucho más. O sea, la eficacia como antihistamínicos no es muy buena. Entonces, sirven ahí como para lavar y limpiar y no mucho más. Cuando el paciente ya no respondió a los antihistamínicos, pasamos a los corticoides tópicos nasales, que estos sí nos van a producir un efecto antiinflamatorio a nivel local, a nivel de la mucosa, y nos van a ayudar a disminuir un poquito el tamaño de esos cornetes que están obstruyendo y ventilar mejor el paciente. Dentro de los corticoides
tópicos nasales que tenemos en el mercado están la beclometasona, que es el único que está en el POS. Es el que más efectos secundarios tiene porque tiene más irritación y porque se absorbe un poco más a nivel de la mucosa, entonces puede producir algunos efectos a nivel sistémico. Pero después de ese, los que no están en el POS, pero que son mejores, están el furoato de mometasona, muy conocido, pues este tiene muchísimos nombres comerciales, el Nasonex, el Uniclar, el Mometacin, el Rinolast, el Rinolast no, bueno, es muy bien tolerado, se absorbe menos a nivel de mucosa, por lo tanto tiene menos efectos sistémicos. Tenemos la budesonida y el furoato de fluticasona. Todos estos con más o menos iguales beneficios y iguales efectos, todos ellos muy buenos y que se pueden utilizar como manejo a largo plazo también. De pronto la única complicación sería epistaxis que se pueda presentar en el paciente. En ese caso uno suspende el medicamento un mes y lo puede volver a reiniciar y generalmente son medicamentos seguros. Y en este momento contamos también con otra arma terapéutica que son los antileucotrienos. Inicialmente salieron aprobados para el tratamiento del asma, pero ahora el INVIMA le dio también aprobación para tratamiento en rinitis. Los antileucotrienos son antagonistas de los receptores de los leucotrienos. Si ustedes recuerdan la reacción inmediata de hipersensibilidad, en la reacción inmediata mediada por inmunoglobulina E se produce una liberación inicial de mediadores preformados, que son la histamina, la serotonina y otras aminas vasoactivas, que son las que van a producir el efecto inmediato, el estornudo, la piquiña, en la piel la roncha, y en otros pacientes el choque anafiláctico, pero pues de eso hablamos después. Entonces esa es la reacción inmediata. Pero también hay una reacción tardía que anteriormente, a principios del siglo, lo llamaban la reacción lenta, los factores de reacción lenta de la anafilaxia, y no se sabía cuáles eran esos factores. Después se encontró que esos factores eran los leucotrienos. Entonces los leucotrienos no están preformados, sino que cuando se produce la reacción se empiezan a formar. Se demoran unas horas formándose y son los responsables de las fases tardías o de las reacciones más tardías de la reacción de hipersensibilidad. Entonces esos son los antileucotrienos, son factores inflamatorios, reclutan todos los elementos de la inflamación al sitio de choque y son los responsables de los procesos inflamatorios más tardíos que se ven en todos los procesos alérgicos. Entonces estos medicamentos antagonizan a los receptores de los leucotrienos y tenemos básicamente dos en el mercado, que son el Montelukast y el Zafirlukast. Son drogas muy buenas, muy seguras. En los niños se pueden usar desde muy temprana edad, incluso desde el primer añito de la vida, cuando uno sospecha pues este tipo de problemas, los puede utilizar. Los efectos secundarios son muy raros, se pueden utilizar por tiempos prolongados. Como no son antihistamínicos, no dan sueño. En general son muy bien tolerados y la eficacia es muy buena. No están en el POS. Bueno, siguiendo con nuestros temas, pasamos al asma, que es, yo diría, la siguiente enfermedad más... bueno, ahí se compite en el puesto entre el asma y la rinitis por el primer lugar, porque realmente dentro de las consultas de los niños, el asma es un motivo de consulta muy importante. Como causa de egreso hospitalario está como en tercer lugar, o sea que el asma también es una patología muy frecuente verla en los niños. Y como ya dijimos, en el 90% de ellos hay un fondo alérgico importante. Como definición de asma bronquial, son episodios de disnea sibilante que revierte con agonistas beta-2 y corticoides. Esa es la definición pues básica del asma. Pero también tenemos que tener presente el concepto de inflamación mínima persistente y remodelación de la vía aérea. Acuérdense que el asma no es solamente un broncoespasmo. El asma conlleva un proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio, que es inflamación mínima persistente, está presente a lo largo de toda la vida. Muchas veces desde muy al inicio de la vida, pero hasta el final de la vida acompaña a ese paciente que es alérgico y que tiene su predisposición genética a sufrir alergias. Lo va a acompañar durante
prácticamente toda la vida, aunque tenga épocas en la vida en que va a estar mejor, que los adolescentes, que el asma mejora en la adolescencia, que después recae en la edad adulta temprana, pero cuando uno ya es viejito vuelve otra vez a presentar manifestaciones de asma. Entonces es por eso, es porque esta inflamación mínima persiste. Y el concepto de la remodelación de la vía aérea también es muy importante y del que se ha hablado mucho últimamente, que incluye el engrosamiento de la capa muscular, la capa de músculo liso y otras muchas alteraciones que se producen en esa mucosa y que van a persistir. Entonces eso es el problema que vamos a tener que manejar. Y ese va a ser como el objetivo principal del tratamiento, no solamente revertir el broncoespasmo. Y como ya había dicho antes, en los niños y adultos jóvenes hay mucha relación con alergia. Esto que yo les decía, que la rinitis y el asma se compiten por el primer lugar de frecuencia pues, en enfermedades alérgicas, fue observado, y eso ha sido observado desde hace mucho tiempo y muchos años, y dio origen a que grupos de expertos se reunieran y elaboraran las guías ARIA. Esto es un documento, tal vez el más importante que hay en rinitis alérgica, porque aquí están condensadas todos los criterios diagnósticos y los criterios de tratamiento, y se actualiza cada año, cada 2 o 3 años, se están permanentemente actualizando las guías. ¿Cuál es el contenido principal de las guías ARIA? Y el objetivo principal es que la rinitis alérgica tiene un impacto sobre el asma y que el asma se relaciona con la rinitis alérgica. Que todo paciente con rinitis amerita al menos una auscultación bronquial. O sea, cuando ustedes atiendan a un paciente por rinitis alérgica, auscúltenlo, o por lo menos pregúntenle por la parte bronquial también, porque se van a encontrar de pronto sorpresas. Y para esto hay evidencia epidemiológica, que es muy antigua, mucho más antigua que 1920, pero bueno, empecemos ahí. En 1920 ya se decía que el 86% de los pacientes con síntomas respiratorios tenían patología nasal. Y después de eso, muchos estudios han encontrado asociaciones tan altas como que hasta el 94% de pacientes con asma tienen rinitis alérgica, comparado con un 20% en la población general. O sea que sí que se relacionan. Entonces, las conclusiones de las guías es que pacientes con rinitis persistente deben ser evaluados para asma. Y al revés, pacientes con asma deben tener una evaluación para rinitis. Y que las estrategias de tratamiento deben estar orientadas al tratamiento de las dos patologías. Porque es que nada hacemos mejorando la vía inferior si la vía respiratoria superior sigue obstruida e inflamada. Entonces hay que mejorar las dos cosas para un óptimo control del paciente. Entonces aquí lo que les decía, este es un bronquíolo normal. Y aquí tenemos un bronquíolo inflamado donde hay un broncoespasmo de músculo liso, hay un engrosamiento de las paredes del músculo liso, hay un engrosamiento de la mucosa y hay una hipersecreción. Entonces ustedes con el beta 2 de Corta están abriendo el bronquio y están mejorando la ventilación y le estamos salvando la vida al paciente, porque eso hay que hacerlo, pues uno no puede estar ahogado. Pero no nos olvidemos del proceso inflamatorio. El beta 2 de Corta no nos va a ayudar en el proceso inflamatorio. Y el proceso inflamatorio es lo más importante de tratar después de que le salvamos la vida al paciente. Porque es que si no, ese niño que vino a urgencias con una crisis de asma, nosotros le dimos un beta 2 de Corta y lo mandamos para la casa, el proceso inflamatorio siguió y dentro de un mes va a volver otra vez con otra crisis. Y esa no es la idea. Entonces la idea es que mejore y que mejore del todo. En este momento, la clasificación de la severidad del asma es muy sencilla. Por fin los genios se pusieron de acuerdo en hacer clasificaciones sencillas para uno. Entonces la clasificaron en 3. La controlada, yo estoy muy bien, no tengo síntomas, estoy perfecto. La parcialmente controlada, sí, yo la mayoría de las veces estoy muy bien, pero sí, de vez en cuando toso por la noche, me ahogo con el ejercicio y tengo una crisis
por ahí cada 3 meses. Tengo que ir a que me nebulicen en urgencias, parcialmente controlada. No controlada, no, síntomas más de 2 veces por semana, todas las noches tose, no puede hacer ejercicio, excusa para que no haga ejercicio en el colegio, que yo nunca las doy. Bueno, en fin. Entonces ya es una clasificación un poquito laxa, donde uno se puede acomodar fácilmente. Yo pienso que esto es fácil. Entonces, desde el punto de vista de tratamiento, ¿qué vamos a hacer? También fácil. Asma controlada, beta 2 de corta a necesidad. Usted está controlado, tiene una vida normal, entonces utilice su beta 2 de corta, utilice su salbutamol cada vez que tenga tos o asfixia. Eso está bien, entonces lo podemos manejar así. Pero si el asma está parcialmente controlada, no, yo eso sí tengo tos todas las noches. Yo digo que un niño que tiene tos todas las noches y tos con el ejercicio es un asma no controlada, porque es que eso no debería pasar. El niño tiene que hacer ejercicio y tiene que poder hacerlo tranquilamente. Entonces, bueno, cuando ya hay síntomas que impiden, digamos, esa vida diaria normal, hablemos de un asma parcialmente controlada. Entonces, ¿qué dicen las guías GINA? Esto es sacado del GINA del 2009. Entonces, en parcialmente controlada, les vamos a dar corticoides inhalados en dosis bajas, que las dosis bajas de corticoides para niños de 5 años o menos serían de 200 microgramos por día, o antileucotrienos. Entonces, ahí podemos escoger cualquiera de los dos, corticoides inhalados en dosis bajas, cada 12 horas, o el antileucotrieno. Pues casi más fácil el corticoide, porque está en el POS. El antileucotrieno es un problema porque no va a estar en el POS. Pero como les decía también antes, en estos casos también los genéricos sirven y se consiguen genéricos no tan costosos. Entonces que hay familias que sí los podrían utilizar y comprar. Pero cuando el asma ya está no controlada, impide sus actividades, entonces vamos a aumentar la dosis de los corticoides inhalados, ya vamos a dar dosis altas de 400 microgramos por día, y esta O se cambió por una I, y antileucotrienos. Aquí ya sí es mandatorio iniciarles las dos cosas, los antileucotrienos. Pero también tenemos otra opción, que sería dar beta 2 agonistas de larga acción. Los beta 2 agonistas de larga son los que duran 12, se pueden suministrar cada 12 horas, siempre en combinación con corticoides inhalados. Esta también es una O. Esto está más indicado en niños mayorcitos, no tanto en niños menores de 5 años. En los menores de 5 años los vamos a tratar solamente con corticoides inhalados, pero en los mayores de 5 años sí les podemos agregar un beta 2 de larga en combinación con los corticoides. Si ya nada de esto sirvió, entonces ya recurriremos a otro paso de tratamiento, que sería la inmunoterapia, o sea, las vacunas alergénicas, de las que hablaré ahorita más adelante. Entonces, este es en resumen el manejo que le vamos a dar al asma. No quiero que se les olvide, esto es lo de no olvidar. Los beta 2 de corta son solamente para rescate, o sea, el salbutamol y sus amiguitos, solamente para rescate. Sáquenlo de la crisis con beta 2 de corta, pero no más. No le manden salbutamol a largo plazo. Estas no son drogas para manejo a largo plazo. Estas son drogas para manejarlas en el momento de la crisis y ya, se acabó. Los beta 2 de corta orales están mandados a recoger. Eso ya no se usa, eso no debería estar en el mercado. Eso no se debería usar, ninguna guía lo trae ya. El bromuro de ipratropio solamente está indicado en la crisis y durante la primera hora, como ayudante al beta 2 de corta, nunca solo, siempre como ayudante de beta 2 de corta, y nunca para mantenimiento. O sea, ustedes no pueden mantener un paciente, y menos un niño, con un bromuro de ipratropio a largo plazo para manejo del asma. Esto no se hace. Entonces, esto es lo que quiero que no se les olvide. Bueno, esta es como la niña boba de la alergia.
Porque es que nadie se acuerda de ella, o sea, la conjuntivitis alérgica, nadie se acuerda de la conjuntivitis alérgica, nadie le para bolas a eso, nadie la trata y a nadie le importa que el niño se esté rascando los ojos como un desesperado, más bien la mamá lo regaña, eso sí se gana regaños todo el día, no se rasque, pues si es que a uno le rasca, ¿cómo no se va a rascar? Entonces yo digo que esto es como el fantasmita de la alergia, pero es una cosa que es muy importante y que todos tenemos que pensar. La rinitis y la conjuntivitis van de la mano, van asociadas. Hablamos de rinoconjuntivitis, como también estamos hablando de rinosinusitis, porque es que son procesos inflamatorios crónicos pegados, juntos, van de la mano. Siempre, muchas veces, se presentan juntos. Entonces, si un niño consulta por rinitis, pregúntenle si le pican los ojos. Y si le pican los ojos y dice que sí, párenle bolas, porque es que esto tiene complicaciones, esto no es una cosa banal. ¿Cuáles son los claves diagnósticas para el diagnóstico de la conjuntivitis alérgica? Prurito intenso bilateral. También tiene que ser bilateral. Si es unilateral, eso no es conjuntivitis alérgica. Tiene que ser bilateral. Continuo, es que me pica todos los días, de día y de noche. Con eritema, con edema y con secreción acuosa. En estos pacientes hay hipertrofia papilar de las conjuntivas inferiores y a veces también de las superiores. Y son pacientes que cuando la conjuntivitis alérgica está muy avanzada tienen las escleras oscuras. Y no es que tengan hepatitis, estos niños se ganan cantidad de exámenes para ver si es que tienen hepatitis, alteraciones de las bilirrubinas. No, lo que tienen es una conjuntivitis alérgica y esas escleras oscuras se dan por acúmulos de eosinófilos en la esclerótica, entonces dan esa característica. Y una de las formas más graves es la queratoconjuntivitis vernal. Entonces, dentro de la conjuntivitis alérgica tenemos varios cuadros clínicos. En primer lugar, la queratoconjuntivitis vernal, que es la más grave, la alérgica y la eczematosa. Y las complicaciones son estas, ni más ni menos, las úlceras corneales y el queratocono. Aquí vemos una conjuntivitis alérgica con edema de la mucosa, enrojecimiento de la conjuntiva palpebral, también de la conjuntiva globar, y en este caso tenemos un poquito de quemosis, que es cuando ese ojo se ve como inflamado, hay una inflamación ocular. Entonces, en este caso ya hay quemosis, es una conjuntivitis alérgica que está bien avanzada. Esta es la característica de la conjuntivitis vernal. Al hacer la eversión del párpado superior encontramos un aspecto de empedrado y empedrado papilar gigante. Esto es una complicación grave de la conjuntivitis alérgica, pero no todas las conjuntivitis vernales son alérgicas. En eso sí tengo que hacer claridad, porque solamente hay un porcentaje de conjuntivitis vernales que son alérgicas. Hay otras que no son alérgicas y que no tienen explicación. Y esta es la conjuntivitis alérgica eczematosa, o sea, la que viene con eczema de los párpados, por el rascado, porque este niño ya tiene compromiso cutáneo también. Miren esos ojitos, pues, que son un dolor, y es eczematosa cuando ya tiene compromiso de la piel y del párpado. Esta es la peor complicación de la conjuntivitis alérgica. Y qué pesar, yo soy alergóloga y yo no tendría por qué saberme el código del queratocono, el código CIE-10. Qué pesar, me lo sé. Porque es que me llegan muchos niños ya con queratocono y eso no debería ser. Un queratocono es perfectamente prevenible. Si cogimos esa conjuntivitis alérgica a tiempo, si la manejamos, si le quitamos la piquiña, si le quitamos la inflamación, no tiene por qué llegar a esto. Porque es que llegar a esto es exponerse a trasplante de córnea y exponerse a perder los ojos, y eso es toda una tragedia. Entonces yo como alergóloga, ¿por qué me tengo que saber este código? Cada vez que lo anoto me da rabia. Es que esto se podía haber prevenido perfectamente. Entonces ese es el llamado y esa es la importancia que tiene esta enfermedad. Y la úlcera corneal es otra complicación por el rascado, por la continua agresión de los alergenos también en la córnea, pues que también es otra complicación que ya pues, es de manejo muy especializado. El tratamiento de la conjuntivitis alérgica, entonces,
va a ser tratamiento sistémico con antihistamínicos, antiinflamatorios, antileucotrienos. Hay estudios que muestran que los antileucotrienos en las conjuntivitis alérgicas retrasan la aparición del queratocono. En pacientes que ya tienen un inicio de queratocono y uno les da tratamiento por 1 año, por 2 con antileucotrienos, el queratocono se detiene, o sea, precisamente por ser bloqueadores del proceso inflamatorio, entonces vamos a tener un ojito que va a durar más tiempo. Podemos utilizar inmunoterapia en estos casos también, y el tratamiento tópico va a ser con antihistamínicos y cromonas, y con inhibidores de la calcineurina, el tacrolimus. Nos ha dado muy buenos resultados utilizar el tacrolimus, que se utiliza, pues está indicado para el tratamiento de la dermatitis atópica en sus fases crónicas, y lo hemos utilizado con éxito en los ojos en forma de ungüento, aplicando un poquitico del ungüento dentro de la conjuntiva en la noche al acostarse, cuando el niño ya se va a acostar y si cierra sus ojitos ya se le puede aplicar, y revierte el proceso inflamatorio y frena también el avance de la conjuntivitis alérgica, y nos ha dado muy buenos resultados. De esto que está en el post, yo creo que solamente el cromoglicato disódico, que sí, igual que lo que les dije para el nasal, si lo quieren utilizar como lubricante ocular, rico, pero es que no sirve para mucho más. Bueno, seguimos entonces con otra patología que también es muy frecuente, que es la dermatitis atópica, que como les decía al inicio de la charla, es una enfermedad asociada a la inmunoglobulina E. En la dermatitis atópica hay reacciones de 2 tipos. Hay reacciones de hipersensibilidad inmediata y hay reacción de hipersensibilidad tardía mediada por células. Entonces se nos complica un poquito la cosa. Más o menos el 90% de los casos son diagnosticados en los 3 primeros años de la vida. O sea que esta sí es una enfermedad eminentemente infantil. La incidencia es en el primer año del 9%, a los 2 años del 6%, y mayores de 6 años ya disminuye al 1%. O sea, la mayoría de los pacientes son diagnosticados en los primeros años. Las características de la dermatitis atópica son básicamente 2. La sequedad de la piel, y eso se ha hablado mucho por alteraciones genéticas a nivel de las proteínas del colágeno que están alteradas, y hay una serie pues, de cambios a nivel de la barrera cutánea que hace que la piel sea muy seca y que pierda mucha agua, y esa misma sequedad va a dar lugar al prurito, y ese prurito al rascado, y el rascado al eczema, y el eczema a la sobreinfección, y es un círculo vicioso que tenemos que romper por algún lado. Y hay una reducción del umbral del prurito en estos pacientes. Y es desesperante, pues esas son las principales características de la dermatitis atópica. Se caracteriza por tener 2 fases, la aguda y la crónica. La fase aguda es la inicial, que se presenta con una fase exudativa, muy húmeda, y ya en la fase crónica vamos a encontrar un eczema liquenificado, cronificado, con otros cambios. Y la dermatitis atópica se asocia hasta en el 80% de los casos con otras manifestaciones de alergia. Entonces, cuando llegue un paciente con dermatitis atópica, igualmente pregúntenle si tiene rinitis, conjuntivitis o asma, porque en el 80% de los casos les va a decir que sí. Aquí tenemos el proceso de la dermatitis atópica del lactante, la fase inicial, que es más exudativa. Generalmente se presenta en mejillas en los primeros meses de la vida. Este puede ser otra manifestación de la dermatitis atópica en el lactante, que todavía pues es una piel muy seca. Este diagnóstico, y en general el diagnóstico en los niños alérgicos, se hace tocando. O sea, yo lo primero que hago es tocar al paciente, porque es que son pieles distintas. No, las pieles de los bebés generalmente son suaves, hidratadas. Estas pieles de los alérgicos son casi que como papel de lija, son muy, muy secas. Y esa es ya la fase crónica, que es una dermatitis ya liquenificada, pero que en este caso tenemos otro problema, y es que está sobreinfectada. Entonces muchos pacientes presentan estas ulceritas exudativas,
con formación de costricas melicéricas, y que uno les echa esteroide, y de alta potencia, y de media, y de baja, y eso no quita, y no quita, y no quita. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que hay sobreinfección, y generalmente el agente de la sobreinfección es el Staphylococcus aureus, que complica estos cuadros, y hasta que nosotros no hacemos un tratamiento con antibiótico y quitamos esa infección, esto no va a mejorar. Entonces, utilicemos antibióticos tópicos. El ácido fusídico se puede utilizar perfectamente, mejora mucho, muchas veces en combinación con los corticoides, y ya una vez que uno quitó la infección, estos cuadros mejoran. Entonces, las metas en el tratamiento de la dermatitis atópica son hidratar la piel, que es lo primero, porque va a ser la primera manera como nosotros vamos a romper ese círculo vicioso, disminuir la inflamación con los corticoides tópicos que tenemos disponibles de alta, mediana o baja potencia, dependiendo de la edad del niño y dependiendo del sitio de aparición del eczema, evitar las sobreinfecciones, esto es muy importante, y controlar el prurito, que es lo más difícil, porque es que este prurito no está mediado por histamina. Entonces los antihistamínicos no sirven. O sea, si hay pacientes que dicen que les sirve para quitar el prurito los antihistamínicos, es porque lo sedan y porque pueden dormir un poquito mejor. Esa sería pues la razón de dar antihistamínicos en estos procesos. De pronto que duerman un poquito mejor por la noche, que lo ceden un poquito, utilizaríamos los de primera generación, pero no porque tengan un efecto antihistamínico y que efectivamente sean controladores del prurito. El prurito es muy difícil de controlar y hay que hidratar la piel, hay que irse como por los laditos. Bueno, como les decía entonces, mal haría yo en dar una charla de alergias sin hablar de alergia alimentaria y alergia a medicamentos. Aunque no son patologías tan frecuentes como las anteriores que vimos que sí son de todos los días, sí van en aumento. O sea, cada vez estamos viendo más gente alérgica a los alimentos y alérgica a los medicamentos. En este momento se estima que la alergia alimentaria afecta de un 3 a un 6% de la población infantil, o sea que sí es alto, pues es no tanto como la rinitis en el que está en el 20%, pero es alto. Y los alimentos implicados varían mucho de cultura a cultura, de país a país, de ciudad a ciudad, se relacionan mucho con lo que uno se coma. En nuestro medio, ¿cuáles son los alimentos implicados con mayor frecuencia? El huevo, la leche y las frutas. O sea, aquí en Colombia comemos muchas frutas, tenemos disponibles muchas frutas y hay mucha alergia a frutas. Y el maní también se ve pues con relativa frecuencia. Entonces, ¿cómo sospechamos nosotros que hay una alergia alimentaria? Los niños muchas veces es clara la relación causa-efecto. No es que se come una piña y se brota. El síndrome de alergia oral, que se brota pues alrededor de la boquita cuando se come el alimento implicado. Otras veces hay una sospecha sin una relación etiológica clara, ¿no? El niño está presentando cuadros gastrointestinales crónicos que los gastroenterólogos no han encontrado pues como otras causas, entonces busquémosle por la parte alérgica, y a veces sí, o sea, los cuadros gastrointestinales en los niños son los más frecuentes cuando estamos buscando alergias alimentarias. Muchas veces los niños rechazan el alimento. No, es que él no se come un huevo ni porque lo maten. Claro, porque es que él se come el huevo y se siente mal, le dan cólicos, le da dolorcito de estómago, a veces puede darle diarrea o vómito, entonces que se va a comer un huevo, no se lo come. Entonces muchas veces los niños rechazan el alimento implicado. Los cuadros clínicos relacionados pueden ser muy variados, pueden ser de prurito, pueden ser de urticaria y o angioedema, lo que les decía, síndrome de alergia oral es muy frecuente en el sitio del contacto, o más frecuente en niños pequeños, los síntomas gastrointestinales. En el tratamiento o en el manejo de estos cuadros alérgicos, entonces, ¿qué hacemos? O sea, lo primero es comprobar que haya una sensibilización a ese alimento. Y lo segundo es quitar ese alimento. Las dietas a escopeta están mandadas a recoger. O sea, aquello que decíamos, porque yo también lo decía hace años, no, es que quítele los dulces, los chocolates, y una lista larguísima, eso está mandado a recoger.
eso ya no lo hagan. Los niños deben tener una nutrición completa, pero si demostramos que es alérgico a algún alimento, le quitamos solamente ese alimento. Y si es un alimento muy importante, como por ejemplo la leche, entonces hay que pedir ayuda de la nutricionista, porque la nutricionista le va a explicar cuáles son los alimentos que le van a aportar esa falta de lácteos que le estamos quitando. Pero entonces, solamente excluir ese alimento, esas dietas a mansalva no. Y que los niños sanos pueden y deben comer de todo, por favor. O sea, hay una tendencia entre el mundo médico, pero no solamente aquí, sino esto es a nivel universal, de que entonces no, entonces yo no le doy a mi niño chocolate porque entonces de pronto se vuelve alérgico. Y no le doy, pues no sé, las mamás y los médicos nos inventamos unas cosas más raras. ¿Qué va? Si un niño es sano, que coma de todo. Los niños sanos no necesitan tratamiento. De alergia a medicamentos también, dos palabritas. Y dos palabritas no tan relacionadas con el tema de alergia a medicamentos, porque es que aquí me quedaría por ahí unas 6 horas, sino relacionadas con mitos que tenemos en nuestra ciudad y en nuestro país. Esto es un mito. La prueba de alergia a la penicilina que se utiliza en nuestro medio, en todos los hospitales y centros de salud, hacen una cosa que se llama prueba de sensibilidad a penicilina o prueba de alergia a penicilina. Vea, eso yo no sé de dónde salió, yo no sé quién se lo inventó y no sé quién lo generalizó en Colombia, pero esa prueba no está avalada por ningún servicio de alergología en el mundo. Eso no se hace en ningún otro país, eso no está escrito en ningún libro de alergología clínica, eso no tiene ningún estudio que lo avale, que diga que eso sí sirve. Esa prueba se hace sin controles. Nosotros en alergia siempre hacemos controles en todas las pruebas de alergia. A esta prueba no le ponen controles, ni un control positivo ni un control negativo. Eso no está estandarizado. Entonces, ¿de dónde diablos se sacaron que si a mí me ponen esa prueba y me da una ronchita, entonces ya soy alérgica a la penicilina? Eso es un mito y por favor, eso tiene que acabarse. Y el otro mito es respecto a las vacunas biológicas y alergia. También hay una ola de temor que va desde el cono sur hasta México, toda Latinoamérica. Una ola de temor a las vacunas biológicas en los niños, que porque entonces van a ser alérgicos a las vacunas y no se pueden vacunar. Eso es mentira. Sí se han descrito reacciones alérgicas a las vacunas biológicas, pero son casos anecdóticos y en general las reacciones han sido leves. Yo tengo al lado, aquí en el hospital infantil, mi consultorio está muy cerca de donde está el centro de vacunación, las enfermeras vacunando ahí todo el día, niños pequeños. Entonces cuando me llegan estos niños de que, ay no, que no se puede vacunar porque es que es alérgico al huevo, entonces vaya, vacúnese. Póngale la vacuna y venga, y se queda aquí toda la mañana mientras yo hago consulta. Cada 15 minutos lo estoy mirando, a ver qué le pasó. Tengo pacientes alérgicos al huevo comprobados por pruebas de alergia, por RAS, por todo lo que ustedes quieran, que los vacuno aquí bajo observación. Nunca he tenido una reacción adversa a las vacunas, nunca. Por favor, los niños alérgicos tienen derecho a ser vacunados, vacúnenlos. Bueno, y por último, esto sí es por último para finalizar, unas palabritas sobre la urticaria. Entonces la urticaria y el angioedema, su otra manifestación. Aquí les traje una de las últimas definiciones de urticaria que está en el Allergy del 2009 y que es hecha por un grupo muy grande de expertos. Esta gente es de la Academia, de la Asociación de Alergia e Inmunología Europea, y estos son los de la WHO, que son los de la Organización Mundial de Alergia. Ellos se reunieron, hicieron un consenso y sacaron una definición, digamos, nueva o más actualizada de lo que es la urticaria. Y miren lo que dice: la urticaria es un grupo heterogéneo de enfermedades. Tenemos que cambiar el chip y empezar a pensar que la urticaria no es una enfermedad, sino que es un signo.
Esa piel me está diciendo que algo pasa en ese organismo y me está hablando. Entonces esto es un signo de un grupo heterogéneo de enfermedades que comparten un patrón peculiar de reacción cutánea, que comparten el abón y el angioedema. Y hay de muchos tipos de urticaria. Entonces tenemos que pensar que eso no es una enfermedad, sino una manifestación. Esta, por ejemplo, es una foto de una urticaria dermatográfica, que es una de las urticarias físicas que se desencadenan por estímulos físicos. Entonces aquí voy a aplicar la pedagogía inversa, lo que no hay que hacer. Y esto es sacado de la vida real. Entonces, ante un paciente con urticaria que les llega a ustedes enronchado, la primera pregunta no es ¿qué se comió? No, ¿por qué? Pues porque ustedes ya están asumiendo que es un paciente alérgico a alimentos. No, pueden ser muchas otras cosas. O sea, esa no es la primera pregunta. Y la primera prescripción no es vaya quitándole los alimentos a ver cuál le hace daño. O sea, eso no se le puede decir a una mamá que tiene un hijo en crecimiento. Pues entonces la mamá sale toda desconcertada del consultorio y es que vaya quitándole los alimentos. ¿Y qué alimentos le quito? Ella ni siquiera sabe por dónde empieza. Entonces esto no lo hagan, porque es que esto no va a conducir a ninguna parte. Aquí tenemos una foto de otro tipo de urticaria, que es la urticaria colinérgica, que es la que se presenta cuando uno hace deporte, se calienta y suda, entonces se brota. Esta es otra forma de urticaria física, la urticaria colinérgica. Entonces es lo que les decía, o sea, la roncha es una forma de expresión de la piel. Hay algo que a esa piel le molestó. ¿Y qué puede ser lo que le molestó? Muchas cosas, pero se las resumo en 4, porque si no me van a matar aquí. Puede haber un proceso infeccioso, infestaciones parasitarias, focos sépticos dentarios, infecciones urinarias, otro tipo de infecciones. Puede haber un proceso infeccioso subyacente que se me está traduciendo en una roncha. Un trastorno hormonal que es frecuente y es frecuente también en los niños, encabezado por el hipotiroidismo. El hipotiroidismo muchas veces su primera manifestación es una roncha. Trastornos autoinmunes, como nos decían en la conferencia anterior, a veces estas enfermedades autoinmunes tienen manifestaciones cutáneas y una de ellas es la roncha. O alergias también, pueden ser alergias alimentarias, alergias a medicamentos, otros tipos de alergias cutáneas. Entonces, antes de preguntarle al paciente, ¿usted qué se comió? Piensen en todo esto, es que puede haber otras cosas. El tratamiento básicamente con antihistamínicos. Aquí también voy a utilizar la pedagogía inversa. La urticaria se trata con antihistamínicos. Si es un choque anafiláctico lo que les llegó, acuérdense que el choque anafiláctico compromete 2 sistemas o más, o sea, si tiene ronchas, pero también tiene broncoespasmo, eso no es una urticaria, muchachos, eso es un choque anafiláctico. Y el choque anafiláctico se trata con adrenalina. Entonces, si es una urticaria solita, afectación solamente cutánea, trátenla con antihistamínicos. Choque anafiláctico, adrenalina, no les dé miedo de la adrenalina, eso no le hace daño a nadie y salva muchas vidas. Y por último, recordar otro no, los corticoides no están indicados como manejo de primera e incluso de segunda línea en las urticarias. No les den corticoides a las urticarias, no les sirven y les pueden hacer un daño mayor, sobre todo en los niños. Bueno, unas palabritas para las medidas ambientales. Estos son los últimos estudios que hay, que también son, este es un reporte del 2009, son estudios que se han hecho con grupos controles. Grupos de pacientes que siguen medidas ambientales, grupos de pacientes que no las siguen. No han soportado la medicina basada en la evidencia. O sea, pacientes que siguen medidas ambientales no están mucho mejor que los que sí las siguen. Entonces, en esto los resultados han sido muy variables. Yo no insisto mucho en eso. Yo digo el aseo normal de la casa. Si tiene mascotas, no la mate. Déjesela al niño. Si no tiene mascotas, pues tampoco le compre. Pero pues en eso no me meto mucho. Y la inmunoterapia con alergenos es lo más importante como tratamiento que nosotros tenemos en alergología, donde podemos manipular el sistema inmune para evitar que siga reaccionando en forma exagerada. Entonces este es el único tratamiento que va a controlar realmente el proceso alérgico desde su base.
En cuanto a la inmunoterapia con alergenos, es ideal en niños mayores de 3 años. La ventaja es que después de suspendido el tratamiento, las modificaciones inmunológicas persisten. Esto no es compartido con ningún otro medicamento, que al suspender el medicamento la enfermedad vuelve a recaer. Pero cuando tenemos recaídas, los pacientes responden muy bien a segundos esquemas. O sea que tenemos esta arma terapéutica. No hay que decirle al paciente que se aguante su alergia toda su vida. No, él no tiene por qué aguantarse su alergia toda su vida. Hay cosas que podemos hacer por ayudarle. Y por último, y esta sí es para finalizar, pensar cuando estemos frente a un paciente con alguna de las manifestaciones alérgicas que hemos visto a lo largo de esta charla, que este puede ser solamente la punta del iceberg y que no se trata solamente de una nariz inflamada, que hay detrás, que puede haber todo un síndrome alérgico que podemos manejar, intervenir y evitar complicaciones a largo plazo. Muchas gracias. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.